espiritual lo tenemos todos, sin excepción alguna. Pero hemos entendido que Jesús es el Cristo, ¿sí? Pero no todo se queda ahí. Es que debemos avanzar y entender que Jesús, el Cristo, es nuestro Señor. Amén. Entonces esas tres cosas son importantes tenerlas bien claras. Si nosotros decimos que Jesús es mi Señor, pero si yo no he resuelto el problema espiritual, ¿será que es mi Señor? No. Si yo digo que Jesús, el Cristo, es mi Señor, pero no creo que Él sea el Cristo, ¿será que es mi Señor? No. Entonces, en realidad, estos tres puntos son importantes. Lo primero que hay que entender es que hay un problema espiritual, y lo tenemos todos, sin excepción, usted también. Amén. Aunque hoy se haya bañado bien, de verdad el problema espiritual está ahí. La Biblia dice que aunque usemos lejía, jabón, lo que queramos, ese problema espiritual está ahí. No importa si usted lo entiende o no lo entiende, el problema espiritual está ahí. No importa si usted lo cree o no lo cree, es que el problema espiritual está allí. Amén. Y entonces, para resolver ese problema espiritual necesitamos creer una sola cosa que está en la Biblia, es creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces podemos permitir que Él sea nuestro Señor. Amén. Amén. Se recuerdan de Hechos capítulo 2, verso 36, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Pedro confesó lleno del Espíritu Santo ahí? ¿Qué fue lo que dijo? Sepa pues, ciertísimamente, o sea, no era que hubiese duda, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Así que, claro que Él es Jesús el Cristo, pero Él es Señor. Y la pregunta es, ¿será Señor de tu vida? Por eso es que quiero revisar esta noche la profundidad del problema espiritual. Y por eso leí Romanos 3:18. No tienen temor de Dios en absoluto. Es que hay gente que no tiene temor de Dios en absoluto, aunque tenga una religión, aunque vaya a una iglesia, aunque lea la Biblia, aunque escuche el mensaje, aunque ore, aunque ayune, aunque pida esto, aunque pida lo otro, aunque haga aquí, aunque haga allá. Es que dice, no tienen temor de Dios en absoluto. ¿Qué tan profundo es este problema espiritual? Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el pecado más grande? ¿Se ha preguntado usted cuál es el pecado más grande? ¿Cuál será ese pecado que cometió Adán y Eva, que se volvió un pecado tan grande que quedaron separados de Dios? El pecado no es la separación. La separación es el problema, parte del problema. Pero ¿cuál es el pecado? Dígame. ¿Será que Adán le fue infiel a Eva? Que no había nadie con quien ser infiel. Pregunto. ¿Qué piensa usted? ¿O será que a Eva le gustó un gorila y se enamoró del gorila y le fue infiel a Adán? ¿Cuál es el pecado más grande? ¿Será que Adán robó algo por ahí? ¿O Eva mató a alguien? Dígame, ¿cuál es el pecado más grande? Esa es una pregunta que tenemos que responder claramente. Pero si no entendemos el problema espiritual, no podemos tener una respuesta clara. Amén. Hoy la iglesia habla de pecado y señala que el pecado es esto, que el pecado es aquí, que el pecado es allá. Pero yo pregunto, ¿cuál es el pecado más grande que hizo que Adán y Eva quedaron separados de Dios?
¿Cuál es el pecado más grande? El pecado más grande es que ellos no le pudieron creer a Dios. No pudieron creerle a Dios. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Y predicamos que Jesús es el Cristo, pero la iglesia no cree eso. Predicamos la palabra de Dios, pero la iglesia no cree la palabra de Dios. Creen en lo que hacían antes. Creen en un montón de cosas, pero no pueden creer el Evangelio. Entonces, en realidad, el pecado más grande fue que ellos no le creyeron a Dios. Es que ellos decidieron hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, no nos confundamos. El pecado más grande es no creer lo que Dios dice, no creer lo que Dios ha dado, no creer lo que Dios nos ha entregado. Por eso Pablo dice acá en Romanos 3:18, no tienen temor de Dios en absoluto. Y yo quiero entonces entrar un poco más profundamente a lo que es el problema espiritual. De las tres cosas que ustedes ven ahí, el problema espiritual en realidad es lo más grande que se debe resolver con el Evangelio. Y el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Y entonces, si yo puedo creer que Jesús es el Cristo, se resuelve el problema espiritual, pero también debo permitir que Él sea Señor de mi vida. Es decir, que yo ya no voy a hacer mi voluntad, es que yo soy Señor, Él es mi Señor, yo soy siervo de Él, yo soy esclavo de Dios, entonces debo hacer la voluntad de mi Señor, la voluntad de mi Dios, la voluntad de aquel que yo digo que es el Cristo. Es que habíamos conocido a Jesús como Salvador, pero no habíamos entendido quién es. Incluso decíamos, sí, yo ya lo acepté como mi Señor. No, ni siquiera lo aceptamos nosotros, Él lo aceptó. Y desde ahí ya estábamos perdidos, ya estábamos equivocados. Es que muchos, cuando yo acepté al Señor, tú no lo aceptaste, Él te aceptó. Amén. Es que yo lo acepté como mi Señor. Es que no te estaba preguntando, Él te está diciendo, yo soy tu Señor. Desde ahí empieza el problema, ¿verdad? Es que Él los aceptó como sus siervos, como sus esclavos, como sus hijos. Nos aceptó. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Es solamente hacer su voluntad. Porque si queremos hacer la nuestra, caeremos en el mismo problema de Adán y Eva. Amén. Entonces, revisemos el primer punto. ¿Qué tan grave es este problema espiritual? ¿Será que es muy profundo? ¿O es algo superficial? Algunos no se dan cuenta cómo les está afectando el problema espiritual. Incluso andan repitiendo que Jesús es el Cristo, pero no se han dado cuenta qué tan profundo es este problema espiritual en sus vidas. Es que en realidad el pecado corrompió todo nuestro ser. Por favor, usted debe pensar realmente muy profundamente esto. ¿Cómo es que el pecado corrompió todo mi ser? ¿Cómo es que el pecado entró a mi vida y corrompió todo mi ser? El pecado se metió profundamente en nuestra vida que una religión no lo puede resolver. De verdad, no lo puede resolver. Yo quisiera decir que sí, pero tengo que decir la verdad, no se puede. El pecado está arraigado en el ser humano. Mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, estamos expuestos a nuevamente fracasar por el pecado. Amén. Entonces, revisemos ahora lo que dice Pablo desde el versículo 9 de Romanos 3. Y vamos a ir versículo por versículo. Así que voy a empezar con el versículo número 9. Quiero que lo lea, por favor. Voy a contar a 3. Usted lee el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. ¿Entiende? Bueno, cuento 3 a 3. 1, 2 y 3.
¿Será que hay algunos mejores que otros? ¿Será que los judíos son mejores que nosotros? ¿Será que por ser judíos y vivir en Israel y ser el pueblo que Dios eligió, será que son mejores que nosotros los gentiles que no vivimos en Israel? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, compruébenlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que son ellos mejores que nosotros? Dice que no. ¿Cómo dice? Es que tanto judíos como gentiles, ¿qué dice? Están bajo el poder del pecado. ¿Bajo qué poder están? Bajo el poder del pecado. Bajo el poder del pecado. Entonces, tanto los judíos como los gentiles estamos en la misma condición, estamos bajo el poder del pecado si no tenemos el Evangelio. Por eso no se vale decir que unos sí y que otros no. Es que aquí todos estamos iguales. No se vale decir yo sí lo tengo, tú no lo tienes, porque aquí todos estamos iguales. Tanto judíos como gentiles estamos, dice acá Pablo, bajo el poder del pecado si no tenemos el Evangelio. Entonces, este es el primer punto. Quedamos bajo el poder del pecado, separados de Dios. Ese es el primer punto que hay que entender. Quedamos bajo el poder del pecado, separados de Dios. Cuando nos separamos de Dios, el poder del pecado entró en nosotros. Y solo se puede resolver a través de un poder más grande. Por eso el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Porque solo el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, puede vencer el poder del pecado. Amén. Entonces tenemos que entender cómo fue que el pecado corrompió todo nuestro ser. Es que al momento que el ser humano desobedeció la palabra, no le creyó a Dios, entonces en ese momento viene el problema de quedar separados de Dios y quedan bajo el control, el dominio del pecado. Y eso sucede hasta el día de hoy. No se ha resuelto totalmente. Mientras estemos en esta carga, somos vulnerables a todo eso. Vamos a ir al versículo número 10. Entonces, en el versículo 9 hemos encontrado el poder del pecado. Ahora en el versículo 10 vamos a encontrar varias cosas. Versículo 10, ¿lo tienen? Vamos a leerlo, 1, 2 y 3. Como dice la Escritura, no hay solo justo, ni siquiera uno. ¿Como dice quién? Como dice las Escrituras. Eso es lo primero que dice, ¿verdad? Como dicen las Escrituras. Pero se pudo haber obviado eso, pero Dios lo dejó ahí, porque como dicen las Escrituras, o sea, cuando ustedes vean esto en la Biblia, está diciendo esto es así, Dios lo dijo, así es, así será, Dios lo estableció, esto será cumplido eternamente, o sea, esto no va a cambiar, esto es así. Cuando dice como dicen las Escrituras, es que Dios mismo lo está diciendo. No es que lo esté diciendo un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro. No, no, lo está diciendo Dios mismo, como dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen? Que no hay justo ni uno solo. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Esto está escrito por Dios. Eso es lo que está diciendo. Esto fue lo que Dios escribió. Esto fue lo que Dios dijo. No hay justo ni uno solo. Entonces, si nosotros vemos qué dicen las Escrituras, dice que no hay justo ni uno. Ni siquiera uno. Entonces no me venga aquí con el cuento de que yo soy más santo que usted.
pescado, porque no como camarón, porque no me vengan con ese cuento. La Biblia dice, como dice las Escrituras, no hay justo ni uno solo. Amén. Por favor, no se crea santulón. Porque hay gente santulona y creen que porque hacen esto, que hacen lo otro, yo soy justo. No, la Biblia sigue diciendo, no hay justo ni uno solo delante de Dios. No hay. Es que fuera del Evangelio no podemos. Amén. Hoy le voy a enseñar qué tan grave es el problema espiritual. Así que tal vez va a salir decepcionado hoy. Ojalá que se arrepienta y pueda creer que Jesús es el Cristo. Así que en primer lugar, no hay justo. Dígale que tiene a su lado, no te la creas. No sos justo. No hay ninguno solo. Ni uno solo. No hay. La Biblia dice, como dice las Escrituras, como dice Dios, como Dios dejó escrito, no hay uno solo. ¿Y de dónde es que el apóstol Pablo está jalando eso? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Cómo es eso que, como dice la Escritura, quiere decir que Pablo lo vio antes, ¿no? En algún lugar debe decir esto. ¿Sí o no? Porque dice que, como dicen las Escrituras. Vaya conmigo entonces al Salmo 14 y leamos el versículo 1 del Salmo 14. ¿Entienden? Como dice el Salmo 14:1, cuento a 3 y usted lo lee 1, 2 y 3. Eso es lo que Pablo está diciendo, como dice allá, como dice en el Antiguo Testamento, como dice en las Escrituras. No hay uno solo que haga. Así que no me venga a decir entonces, es que yo soy buena persona, ya cambié. En ninguna. No se puede, o sea, el ser humano es un ser caído. Amén. Usted está caído, bueno. ¿Verdad? De acuerdo a las Escrituras, no hay ni uno solo. Ni uno. Entonces tenemos que tener claro este punto. Vayamos ahora al Salmo 53, 1. Salmo 53, verso 1. Y veamos qué es lo que nos dice el Salmo 53, 1. Voy a contar a 3 y usted lo lee. ¿Ya lo tiene? 1, 2 y 3. Es que dice lo mismo, ¿verdad? Es que Pablo está diciendo que como dice allá, como dice las Escrituras, ¿verdad? Es que sí, es que las Escrituras lo decían, como dicen las Escrituras. En el Antiguo Testamento está dicho que no hay ninguno, no hay ni un justo. Es que todos son pecadores y delante de Dios estamos iguales. Así que nadie se escapa. ¿Sí? Vamos al versículo número 11. Por favor, veamos el versículo número 11 y veamos qué encontramos ahí. Ya se dio cuenta que no hay justo, ¿verdad? O sea, usted no es justo. Ya, primero, ya sentamos una base, ¿sí? Usted no es justo. Y no lo digo yo, lo dice Dios, lo dejó escrito Dios. No hay justo, ni uno solo. Vayamos ahora al versículo número 11, ¿sí? Cuento 3 y lo lee. 1, 2 y 3. No hay qué. No hay nadie sabio. Nadie que sea realmente sabio. Otra versión dice, no hay quien entienda. ¿Sí? No hay quien entienda.
¿Usted cree que usted buscó a Dios porque es que me volví buena onda y me fui a la iglesia? Nadie, no hay quien busque a Dios. Si usted está aquí es por misericordia. Si usted medio ha entendido que Jesús es el Cristo, no me venga a decir que solo usted tiene el Evangelio. No deseche a los demás y le diga, yo sí lo tengo, usted no lo tiene. No, por favor, hermano. No, la Biblia dice que no hay nadie sabio. No hay nadie que entienda exactamente. No lo hay. No hay ni siquiera uno que busque a Dios por su propia voluntad. No, es que la misma fe viene de Dios. Y Dios nos pone la fe para que nosotros lo encontremos, hermano. Amén. Se está dando cuenta que canelitas usted. Ese es el problema espiritual. Este es el problema espiritual. Por eso le voy a pedir permiso a papá Dios para ir a la iglesia. Es que usted no es el que determina. Usted no es el que decide. ¿Él es su Señor o no? Si Él es su Señor, el que decide es Él, no usted. Amén. Por favor, entienda esto. El problema espiritual es muy profundo. Es que se corrompió todo nuestro ser. Es tan profundo que nadie lo entiende. No hay un sabio que lo pueda entender. No hay nadie que busque a Dios por su propia voluntad. No, es que somos guiados por la gracia y la misericordia de Dios. Así que si usted decidió venir hoy, no es que usted lo haya decidido, es que Dios lo trajo. Por eso está aquí, porque de su propia gana ni siquiera hubiera venido. ¿Entiende la obra de Dios, no? ¿Está entendiendo lo que Dios está haciendo en su vida? Hasta para venir aquí, Dios le pone la fe para venir a oírme. ¿Qué le puedo dar? Solo el Evangelio. ¿De verdad? Es que nadie busca a Dios por su... No, hermano, eso Dios lo pone. Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Entonces, tenemos que entender qué tan profundo es esto. Vaya al Salmo 10:4. Salmo 10:4. Salmo 10 y versículo número 4. Y lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Voy a contar a 3 entonces y lo leen. 1, 2 y 3. Ahora pregúntese, ¿hay Dios en todos sus pensamientos? No del vecino, de usted. De usted y los suyos. A usted le estoy hablando. No es para, ojalá que lo oigan. No, a usted le estoy preguntando aquí. ¿Hay Dios en todos sus pensamientos? Porque aquí dice, ¿cómo dice? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, nadie busca, el necio no busca a Dios. Entonces, yo entiendo que usted está aquí por pura misericordia de Dios. Yo no sé qué le dio Dios a usted y a mí, pero estamos aquí, pues. Eso es por gracia de Dios, hermano. Amén. Porque si se tratara de nosotros, empezando con usted y luego conmigo, ay, hermano, ¿verdad? No, tenemos que entender profundamente este problema espiritual. Ahora lea ahí mismo en el Salmo 14, ahora lea el versículo 2. El Salmo 14, verso 2. A ver. El Señor mira de
¿Acaso alguno busca a Dios? Ninguno. Ninguno, hermano. Lea el versículo 3 ahora. Ese es el versículo 2, me adelanté, ¿verdad? Vamos al versículo 2. Versículo 12 de Romanos 13. Pablo, ¿de dónde está sacando todo esto, Pablo? Porque él dijo, según las Escrituras, ¿verdad? Ahí está. Pablo sabía eso. Y entonces Pablo está predicando el Evangelio desde los Salmos. Pablo está explicando el problema espiritual desde los Salmos. Amén. Pablo está explicando el Evangelio desde las Escrituras. Es que no tenía el Nuevo Testamento, no tenía las 12 lecciones, no tenía las 27. ¡Pobre Pablo! No decía percatarse verdaderamente, tampoco lo decía. Es que todos ahora creen, es que hay que percatarse verdaderamente, ya creen que eso es el Evangelio con esas 2 palabras. Pablo no sabía eso. Pablo tenía las Escrituras y desde los Salmos está exponiendo el problema espiritual y está explicando cómo el ser humano está separado de Dios. ¿Ya tiene el versículo 12? Leámoslo entonces, cuento 3, 1, 2 y 3. Miren, 3 cositas aquí. Primero, dice que todos se desvían. Segundo, ¿qué dice? Se volvieron inútiles. ¿Y qué más? Lo bueno. Y ni siquiera uno dice todavía. ¿Verdad? ¿Y de dónde saca Pablo eso? El Salmo 53 y el Salmo 14, versículo 3, dice lo mismo. De ahí lo está tomando Pablo, como dicen las Escrituras, como dice el Antiguo Testamento. Este es el problema espiritual que el ser humano tiene que resolver. Este es el problema, es que todos se desviaron. Todos se desviaron. En realidad, todos se volvieron inútiles. Y también dice, no hay quien haga lo bueno. Ni uno solo. Revisemos algunos versículos. El Salmo 14:3 ahora. ¿Qué dice el Salmo 14:3? ¿Verdad? Todos se desviaron. No hay uno que haga lo bueno, dice el Salmo 14:3. Y esta palabra, se desviaron, significa que se salieron del camino, se salieron del curso correcto, se salieron de la dirección que les habían dado. En una aproximación mejor para el español, la palabra usada aquí es desertar. Desertar. Todos desertaron, todos se fueron, todos se salieron, todos dejaron esto, todos, absolutamente todos, desertaron. Eso es lo que está diciendo el Salmo 14:3. Todos. Si vamos a Isaías 53:6, revisemos Isaías 53:6. Y lo leemos. Isaías 53:6, si alguien lo tiene. ¿Qué dice? Todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? A eso se refiere. Descarriarse, desertar. Nos separamos del Señor. Todos. Decidimos caminar por otros caminos. Eso es lo que dice Isaías 53:6.
Cuando habla dice que todos se volvieron inútiles. La expresión correcta ahí es todos se corrompieron, se volvieron corruptos, es lo que está diciendo. O sea, entró la corrupción a su vida y se volvieron inútiles. Entonces no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Vamos a ir a Isaías 64:6. Isaías 64:6. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Estamos todos, ¿qué dice? Infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño. Somos arrastrados. Nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Qué terrible la condición del ser humano. Qué terrible realmente. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Nos marchitamos, caemos, somos arrastrados por el viento. O sea, esa es la condición del ser humano debido al problema espiritual. Por eso es que Pablo está diciendo todas estas cosas, hablando del problema espiritual en Romanos 3. Y esto, mis hermanos, es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Si la Biblia dice que no entendemos, si dice que nadie entiende, en medio entendemos algo y ya creemos que solo nosotros lo entendimos. No, hombre. No, tenemos que entender que esto es mucho, pero mucho más grande, mucho más profundo. El problema espiritual en realidad corrompió todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Vayamos ahora al versículo 13. Verso 13. Verso 13. Y vamos a ver ahí qué nos dice el versículo 13. Voy a contar a 13, usted lo lee, por favor. 1, 2 y 3. Sepulcro abierto es su garganta, ¿verdad? Entonces nos compara como un sepulcro abierto. Lo peor para un judío era encontrarse frente a un sepulcro abierto, porque ellos no podían tocar un cadáver, y menos estar ante un sepulcro abierto, era una profanación. Y Pablo dice, es que ustedes todo lo que hablan es como que si fuese un sepulcro abierto. Su garganta es como eso. Es como que si hablaran muerte. Como todo lo que sale de su garganta es muerte. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Esta es la condición del ser humano. Vayamos al Salmo 5:9. Salmo 5, verso 9. ¿Qué nos dice el Salmo 5:9? ¿Y por qué? Porque no podían hablar la verdad, y la verdad es Cristo. Y no podían. Entonces lo que puede salir de una garganta sin la verdad, sin el Evangelio, sin la revelación de Jesús como el Cristo, ¿qué puede ser? Solamente muerte. Muerte. Y eso estoy hablando de la gente común y corriente, que no puede notar otra cosa. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar, tomando como base el Salmo 5 y versículo 9. Son como sepulcros abiertos. Eso es lo que son. Esa es su condición.
agradable que nos digan disculpe Señor, no es muy agradable, pero en realidad separados de Dios, eso es lo que son. Amén. Luego dice también ahí que con su lengua engañan, ¿verdad? El versículo número 13 habla del problema de la lengua, ¿sí? Con su lengua engañan. O sea, como Satanás, que trajo el engaño a Adán y Eva. Estos ahora tienen la naturaleza de Satanás y con su lengua engañan. El Salmo 10, verso 7 lo confirma. De aquí es donde Pablo parte para hablar este segundo punto, que con su lengua lo que hablan es engaño, porque no hay verdad en ella. Les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Porque él ha sido engañador, él siempre ha engañado, nunca ha habido verdad en su corazón, nunca. Igual ustedes con su lengua engañan. ¿Qué dice el Salmo 10, verso 7? 1, 2 y 3. Hermano, dése cuenta. O sea, esto es lo que sucede. Mire, si usted tiene problemas de ese tipo, dése cuenta. Este es el problema espiritual. Este es el problema espiritual. ¿Y cómo se resuelve? Solo con el Evangelio. Solo cuando podemos de verdad creer que Jesús es el Cristo. No se resuelve de otra manera. Entonces, es algo muy fuerte. Y termina diciendo ese versículo 13, veneno de áspides, ¿verdad? Gotea de sus labios. Es decir, aquí lo lleva a Satanás, ¿verdad? Veneno de serpiente, gotea de sus labios. O sea, ¿qué es lo que sale? Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de muerte, de engaño y del control de Satanás. Entonces Pablo está explicando aquí profundamente este problema espiritual. El Salmo 140 y versículo 3 es el que Pablo usa para referirse a este punto. El Salmo 140 y versículo número 3. Su lengua pica como una serpiente. Su lengua pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea. Veneno de víbora gotea de su lado. Qué terrible. O sea, qué terrible condición la del ser humano debido al problema espiritual. En realidad es algo muy caótico. Amén. Es muy fuerte el problema espiritual. Muy fuerte. Voy a ir al verso 14. Y en el verso 14 solo dice una cosa, gracias a Dios. Hay versículos que dicen 3, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 14? Su boca está llena de maldición y amargura. Dice que hay maldición y amargura. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Y por qué hay gente de la cual brota maldición y juicio y esto y acusación y amargura? ¿Y por qué? Es que el Evangelio no ha entrado a esas áreas de su vida. Entonces hay amargura en su corazón y eso es lo que brota. Y recuerde que uno ministra lo que es, lo que tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Y entonces si en esas áreas el Evangelio no ha entrado a tu vida, es lo que vas a ministrar, es lo que vas a dar. Maldición, amargura, es lo que va a brotar de tu lado. No se puede esperar otra cosa. Es que si el Evangelio no entra profundamente, el poder del Evangelio no entra profundamente a mi vida, el poder del pecado
pecado sigue gobernando áreas de mi vida. Por eso es que el Evangelio debe entrar todos los días a mi vida y debe entrar profundamente. No es algo que yo aprendí a decir que Jesús es de Cristo y que ahí está todo. No, hermano, es que el Evangelio debe entrar porque yo necesito rendirme ante mi Señor, que es Jesús como Cristo. Amén. Entonces hemos empezado a entender qué significa que Jesús es el Cristo, pero debemos entender profundamente qué significa que Jesús el Cristo sea mi Señor. Y eso tiene que ver con todas las áreas de mi vida, no solo con una. Se tiene que restaurar todo mi ser. Esa maldición, esa amargura deben ser transformadas con el poder del Evangelio. Ya nos faltan pocos versículos, voy al 15. Versículo número 15. ¿Lo puede leer, por favor? Cuento a 3. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y luego, ¿solo eso dice? Sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Verdad? Otra versión dice que hay quebranto y desventura en sus caminos. Ese es el siguiente. Entonces aquí vamos a colocar el 16 ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los dos versículos. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento. Hay destrucción, hay sufrimiento, ¿verdad? En sus caminos. ¿Y por qué el ser humano vive de esa manera? Es porque no ha resuelto el problema espiritual. Entonces no pueden tener la respuesta a su problema. Y piensan que haciendo esto o haciendo lo otro, aquí o allá, o haciendo más oración o haciendo más lectura de la Biblia o más ayuno, se va a resolver y se vuelven personas con un problema de gastritis y no se resuelve. Y hay maldición, y hay quebranto, y hay desventura, y luego sus pies corren a derramar la sangre. Es grave. La condición del ser humano es grave en realidad. Dice también ese versículo 16 que no hay paz, ¿verdad? En el 17. No saben dónde encontrar paz. Dice que no saben dónde encontrar paz. O sea, la gente que vive de esta manera, según el versículo 17, no hay paz. Entonces, aunque tengan todo, aunque hayan resuelto los problemas de necesidades aquí en esta tierra, al final la Biblia dice que no tienen paz. Aunque puedan tener todo en esta vida, no tienen paz. No hay camino de paz en su vida. Siempre están angustiados, siempre están preocupados, siempre se sienten perseguidos, siempre se sienten, hermanos, siempre hay algo que los tiene. Y hay gente que le gusta vivir así también, ¿verdad? Entonces no hay paz en sus caminos. Si no es una cosa, es otra. Entonces llego al versículo 18, que es con el que comencé, ¿verdad? Esa es la conclusión de todo el problema espiritual. No hay temor de Dios en absoluto. Amén. Esta sería su vida si usted no se hubiese encontrado con el Evangelio. Pero todo esto se resuelve. Amén. Le he explicado el primer punto. Todo esto se resuelve si podemos creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces se cambia todo. Si usted quiere irle cambiando todo, no hay sabio, sí hay sabio. No hay quien entienda, sí hay quien entienda.
¿Sí? No hay que buscar a Dios. Sí, es que ahora tenemos la fe correcta, podemos buscar a Dios, ¿verdad? Empieza a darse vuelta todo. No, es que sí estábamos desviados, pero ahora ya no estamos desviados, ya no estamos separados, ya estamos con Dios. Maranata, Él viene. Emmanuel, Dios está con nosotros. Antes éramos inútiles, ahora ya no, ahora ya no. Antes no hacíamos lo bueno, ahora hacemos lo bueno, que es hacer la voluntad de Dios. Y se va cambiando todo. Es que ahora cuando hablamos brota la vida, es que brota el Evangelio. Ya nuestra vida no es como sepulcro abierto, no, ahora está brotando la vida de Dios en nosotros. También nuestra lengua ya no es engañosa, ahora hablamos la verdad, y la verdad es Jesús como Cristo. Se cambia todo. En lugar de dar veneno y gotear veneno, no, ahora destila en nuestros labios el Evangelio. Es todo un cambio de vida esto. En lugar de la maldición, hay bendición. En lugar de la amargura, hay gozo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. En lugar de la destrucción y el sufrimiento, ya no hay problema. Es que ahora sabemos que vivimos para Dios. Ya no hay problema. Y podemos tener paz. Podemos tener paz con Dios. Es que la única salida de todo este problema espiritual es el Evangelio. Es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces revisemos ahora los versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Cuenta 3. 1, 2 y 3. ¿Y quién dijo todo esto? Moisés y los profetas. Así está diciendo Pablo ahí. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, tal como se prometió en el Antiguo Testamento, Pablo está confirmando que esto lo dicen las Escrituras. O sea, es algo que Dios estableció, es algo que Dios dijo. No es que a él se le haya ocurrido. No, esta es la nueva tendencia que hay. No es, ese es un nuevo eslogan que Jesús es el Cristo. No, es la nueva moda que Lenin está inventando. No, tampoco. O sea, esta es una idea que los coreanos tenemos. No, tampoco. Es que esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Lo dijo Moisés, lo dijeron los profetas. Así como ellos lo dejaron escrito. Ahora se ha cumplido en nosotros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora se ha cumplido en nosotros. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin tener que cumplir las exigencias de la ley. Amén. ¿Y cómo es? El versículo 22 lo termina diciendo muy concluyentemente. Si lo puede leer en voz alta. Verso 22, 1, 2 y 3. La justicia de Dios, ¿verdad? Por medio de la fe. Para todos los que creen. Para todos los que creen en Él. Entonces, ¿qué dijo Moisés y los profetas? Que iba a venir la justicia de Dios. Que iba a hacer todo eso en la fe de Jesús como el Cristo. Y eso, por eso, es que esto tiene cumplimiento en aquellos que creen en Él. Es que Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. La promesa en Moisés y en los profetas. La promesa en el Antiguo Testamento, pero que se cumplió para nosotros. Jesús es el Cristo. Entonces, quiero concluir con 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5.
entonces, ante toda esta situación del problema espiritual, ¿cómo debemos vivir? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, quiero que lo lean a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Condenar a los demás? ¿Juzgar a los demás? ¿Echarlos al infierno? ¿Desecharlos que no tienen el Evangelio? ¿Qué tengo que hacer yo según la Biblia? No según yo, no según mi criterio, no según mi personalidad, no según mis argumentos, no según mis interpretaciones, según la Biblia, porque Él es mi Señor y esta es su palabra. Así que yo soy siervo, soy esclavo. ¿Qué tengo que hacer según su palabra? ¿Cuál es su orden? Examinamos a nosotros mismos para ver si en realidad estamos en la fe. ¿Es esta la fe correcta que yo tengo? Es la pregunta que yo debo hacerme todos los días y es la pregunta que yo me hago todos los días de mi vida. ¿Será que hoy voy a poder vivir con esta fe? Cada vez que me despierto yo digo: Señor, gracias por un día más que me das vida, pero ayúdame a vivir bajo esta fe. Que todos los días yo pueda vivir bajo esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que no importa lo que suceda, es que cualquier cosa que suceda en ese diario vivir, yo lo debo llevar sujeto a la obediencia de Cristo. Ese es el Evangelio, esto es vivir con el Evangelio. Esto es realmente tener esa fe correcta y entender que Él nos dejó algo, su voluntad. Y eso es el pacto, su voluntad. No es que yo quiera hacer mi voluntad, es que yo voy a hacer la voluntad de Él. Entonces, para eso tengo que cumplir la Organización Mundial. Y entonces todo mi ser, toda mi vida debe estar pensando cómo puede hacerse la Organización Mundial. Y algunos van a predicar, otros no van a predicar, porque no todos van a predicar realmente. Algunos son buenos predicadores, a otros les cuesta, otros son muy buenos evangelizando de casa en casa o de manera directa, ¿verdad? Y otros lo harán de otra manera, otros pueden hacerlo por la radio, otros lo harán por la televisión, otros lo harán poniendo pancartas en la calle, o sea, como sea, pero ¿cuál es el punto? Tenemos que entender que hay un pacto que nos fue dado. Es el pacto de la evangelización mundial. Amén. Tenemos un Señor, un solo Señor, que es Jesús el Cristo. Y la voluntad de Él, nuestro Señor, es que suceda la evangelización mundial. Amén. Pero eso no va a suceder con el Evangelio. Así que este es el problema espiritual. Y esta es la solución que Dios nos ha dado. Espero que cada día podamos entenderlo más profundamente y que se nos caigan todas esas escamas que teníamos, ¿verdad? O que se nos caigan todas aquellas creencias que habíamos adquirido, creyendo que ya estábamos santos y hasta aureola nos había salido, o que nosotros sí, los demás no. Quitemos esas creencias y dejemos el Evangelio puro que está en la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo y es nuestro Señor. Amén. Padre, gracias, porque tu palabra es vida, Señor. Y cuando nos encontramos, Señor, con esta realidad, esto que tú estableciste, Señor, en tu palabra, en las Escrituras, y podemos entenderlo más profundamente, nos damos cuenta que el problema espiritual es muy grave, que aún hay áreas de nuestra vida que no han sido alcanzadas con el poder del Evangelio. Y por esa razón el poder del pecado brota todavía. Señor, por favor, ayúdanos a que podamos en realidad recibir tu gracia y estar delante de ti, Señor, para que podamos recibir esa gracia todos los días de nuestra vida, que se nos sea revelado el Evangelio, que podamos creer que Jesús es el Cristo, que es nuestro Señor,
las áreas de nuestra vida. Hoy te bendecimos, Padre, y te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que bendigas a cada familia acá representada. Y bendecimos también las ofrendas que levantamos en este momento, Señor del cielo, sabiendo que de ti y solo de ti, Señor, hemos recibido todo. Oramos en este momento en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor.